Buenas alumnos, en estos momentos nos vamos a abordar el estudio de las generalidades de los nervios o pares craneales y qué es lo que debemos ver en primera instancia. Los nervios pares craneales son 13 desde 1998. Son nervios originados directamente del sistema nervioso encefálico, dentro del cráneo. Se originan en alguna parte del sistema nervioso intracraneal. Ese es el requisito imprescindible para ser considerado un nervio craneal o par craneal. Siempre son dos a cada lado de la línea media. Muy antiguamente se lo denominaban nervios gemelos a los pares craneales. El primero que se descubrió como tal y se describió como tal es el neumogástrico. En el siglo XVII le dieron el nombre de vago por su prolongado recorrido, diciendo que tenía un carácter errante por todo el cuerpo, por eso le denominaban vago. Galeno, que fue la autoridad desde el siglo II hasta las disecciones de Vesalio, solamente mencionaba 7 pares y así se contaban hasta entonces. En el siglo XVI, Falopio es el primero que dice que el nervio trigémino, el quinto par, era un solo nervio y no 3 como se creía hasta entonces. Y le dio el nombre propio de trigémino, denominación que sigue hasta ahora. ¿Y por qué era trigémino? Porque eran los 3 gemelos, es decir, los 3 constituían un solo nervio. Desde el siglo XVII, con Willis, el mismo del polígono, reconocemos 10 ya nervios craneales, y Willis fue el primero que le dio una denominación y un número romano ajustado a ello. Entonces, desde él, decir primero, segundo, décimo par craneal es una denominación estándar internacional. En el siglo XVIII se logra separar el hipogloso del glosofaringio, quedando los 12 pares clásicos. Y el último que se agrega es el nervio terminal en la Nómina Anatómica Internacional de 1998, y con ello ya tenemos los 13 nervios craneales que vemos en la actualidad. Con una salvedad, que los pares craneales 0, 1 y 2 no son verdaderos nervios, histológicamente hablando, sino que son prolongaciones del encéfalo. Aunque a los fines didácticos seguimos hablando de ellos como pares o nervios craneales. El origen, hay una pequeña particularidad en los pares craneales, y que es que tienen dos orígenes. Uno es un origen real. El origen real de un nervio está dado por el lugar donde están asentados los núcleos de origen de esos nervios. Por ejemplo, acá dentro del tronco encefálico vemos marcado como 7 el núcleo motor del trigémino, en la profundidad de la protuberancia, pero a su vez tenemos un origen aparente, que es el lugar donde emergen esos nervios del tronco encefálico. En este caso va a estar ubicado acá. Ya lo vamos a ver en más detalle en un 3D dentro de un par de minutos. Y entonces tenemos un origen real, que es donde están las neuronas, y un origen aparente, que es donde emerge de la superficie del neuroeje. Ambas cosas debemos estudiarlas. Y a su vez tenemos que recordar que las fibras de los pares craneales que tienen una inervación sensitiva, sus células de origen, es decir, los núcleos de esas neuronas, están ubicadas fuera del tallo encefálico, en un ganglio periférico. Entonces, siempre que tengamos algún par craneal que tenga una función sensitiva, vamos a saber que en algún momento de su trayecto va a haber un ganglio, el cual va a contener los núcleos de esa primera neurona. Y las fibras motoras, es así, siempre se originan en un núcleo dentro del tallo encefálico. El origen real, hay una regla muy sencilla, que es que cuanto más alto es el número, más bajo anatómicamente es su origen.
nosotros hemos puesto una guía visual a modo de recordatorio y para que sea más sencillo su estudio, y habíamos separado en 4 colores. El color azul para los originados directamente en el encéfalo, como el 0, el 1 y el 2, como dijimos hace un ratito. El tercero y el cuarto, marcado como rojo, están originados en los pedúnculos cerebrales. En amarillo, los originados en la protuberancia, 5, 6, 7 y 8. Y los originados en el bulbo, 9, 10, 11 y 12. Y hasta puede ser en la parte alta de la médula espinal. Y entonces esto remeda un semáforo de arriba abajo. Veamos cómo quedarían esos núcleos dentro de una resonancia magnética. Acá vemos una resonancia en un corte sagital y podemos ver no todos sino los núcleos más importantes, por ejemplo correspondiente al tercer par, que están muy altos, y los del 12, ¿sí?, que están bastante bajos. Entonces, cuanto más alto es el número, más bajo en el tronco encefálico está ubicada su origen. Entonces tenemos el origen del tercer par, del cuarto par, del quinto par, del sexto par, del séptimo par, los núcleos del octavo par, los núcleos del décimo y del doceavo, bien dibujados en esta resonancia magnética. Y veremos el origen aparente, que a veces presenta alguna dificultad para ubicarse, y lo veremos tridimensionalmente como lo hacemos nosotros con el Complete Anatomy. Para ver eso, el origen aparente, nos tenemos que ubicar dentro del neuroeje, en la cara anterior de ese neuroeje. En el gráfico hemos sacado uno de los hemisferios cerebrales para poder ver ciertas estructuras, y veremos en orden. Los 3 primeros habíamos dicho que eran encefálicos, es decir, cerebrales o de estructuras desprendidas de ellos. Vamos a hacer la salvedad del 0 primero y vamos a mostrar acá el bulbo olfatorio y la cintilla o tracto olfatorio, que va a estar la primera neurona sobre el bulbo olfatorio en la lámina cribosa del etmoides, y desde allí se va a dirigir hacia atrás. Y recordemos que por dentro de este tracto olfatorio o cintilla olfatoria teníamos unas estrías terminales, y adentro de esa estría terminal tenemos un nerviecito similar al primer par o nervio olfatorio, sin el bulbo, y eso constituye el par 0. No está dibujado en el soft que nosotros utilizamos. El 0 es el nervio terminal. Su origen aparente es en la lámina terminal por dentro de las cintillas olfatorias. El par 1 era el olfatorio, el par 2 es el oftálmico, nervio óptico. El nervio óptico va a tener una parte donde se entrecruzan ciertas fibras, lo veremos en su momento, entre el nervio óptico izquierdo y el derecho, y esa estructura donde se entrecruza se denomina quiasma óptico. Entonces el ángulo anterior del quiasma óptico es el origen aparente del nervio óptico o el segundo par craneal. Luego tenemos, siguiendo la cara del neuroeje, vemos que acá tenemos los pedúnculos, la protuberancia, el bulbo, y vamos a ver de arriba hacia abajo porque su denominación es así. Entre los dos pedúnculos, acá estamos viendo el izquierdo y acá estamos viendo el derecho, recordemos que lo estamos mirando de frente, tenemos en esa cara anterior del mesencéfalo un espacio interpeduncular, es el espacio que queda ubicado entre estos dos pedúnculos. En ese espacio está emergiendo este nervio, que es el nervio oculomotor o tercer par. El tercer par va a estar relacionado con el aparato extrínseco del ojo. Origen aparente,
cara anterior del mesencéfalo, en el surco del nervio oculomotor, en el espacio interpeduncular, que lo vemos acá. El cuarto es el nervio troclear o patético, que tiene una característica muy importante. Este nervio troclear o patético también forma parte del sistema extrínseco del ojo, pero tiene una característica muy especial. Es el único de los pares craneales que se origina en la cara posterior del mesencéfalo, por debajo de los colículos inferiores. Es el único que se origina atrás, en la cara posterior, y desde esa cara posterior se va a dirigir hacia adelante y va a formar parte del aparato extrínseco del ojo. Nervio troclear o patético, el cuarto par. Seguidamente de él tenemos el nervio más grande y más grueso, el nervio trigémino, el cual se origina de la cara anterior de la protuberancia, por fuera del rodete piramidal, que es la parte más anterior, y ese nervio trigémino a su vez puede estar muy bien separada cuáles son los raíces sensitivas y la raíz motora del mismo, que luego va a estar con el ganglio trigeminal y va a dar lugar a sus tres ramas: la rama oftálmica, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Este es el trigémino o quinto par, origen aparente, cara anterior de la protuberancia por fuera del rodete piramidal. Los siguientes nervios se originan en el surco que existe entre la protuberancia y el bulbo. De adelante hacia atrás tenemos uno muy cercano a la línea media, es el sexto par, o nervio abducens, anteriormente denominado motor ocular externo, el cual se origina en el surco bulbo-protuberancial, como dijimos, muy cerca de la línea media. Yendo lateralmente y cada vez más posterior, vamos a tener otros nervios también que se originan en el surco bulbo-protuberancial, que son el nervio facial o séptimo par, muy cerca de él, en un par de raíces bien diferenciadas, el nervio vestíbulo coclear u octavo par, y también originado de él, surco bulbo-protuberancial, el nervio glosofaringeo, en un espacio que se denomina el surco retroolivar, es decir, por detrás de la oliva vulvar, por delante del pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí se origina este nervio, que es el glosofaringeo o noveno par. El décimo par, más grandes, que es el nervio vago o neumogástrico, se origina también del surco retroolivar, recorre el cuello, recorre el tórax y el abdomen. Originado en el surco retroolivar, el décimo par. Luego tenemos el nervio accesorio, el onceavo par, que va a ser un nervio motor para el cuello y el hombro, y que tiene, si se fijan bien, dos raíces. Una raíz superior, que es esta, que se origina del surco retroolivar, y una raíz inferior,
que va a venir desde el cordón lateral de la médula espinal alta. Y el último que nos queda es el 12º par, el cual se origina, el nervio hipogloso se denomina, se origina del surco preolivar del bulbo entre la oliva y la pirámide anterior. Acá tenemos la oliva y acá tenemos la pirámide vulvar. De ello se desprende el 12º par o nervio hipogloso. Los nombres son los mismos y los números son los mismos que en la antigüedad, porque al nervio terminal le dimos el número 0 para no alterar la denominación de los demás. Con eso terminamos de ver los orígenes aparentes. En nuestro sistema visual, recuerden que está disponible en la web el video y el texto para bajarlo. A los pares craneales los podemos dividir en sensitivos, en motores o en mixtos. El 0, el 1, el 2 y el 8 son sensitivos. Los motores son el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12. Y mixtos son los que quedan, 5, 7, 9 y 10. Recuerden el sistema visual de anillos. Los que tienen anillos amarillos son sensitivos, los anillos rojos son motores y los verdes son vegetativos. El PDF está disponible en el campus para bajarlo como una guía visual. Y también hemos incluido un PDF un poco más detallado en el cual hacemos un breve esquema de cuáles son los pares craneales, su denominación, a grandes rasgos qué es lo que hacen, dónde se encuentra su origen real, su origen aparente y la función que realiza. Esperemos que eso les sea de utilidad para poder comenzar su estudio. Buenas tardes.